Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayéndoles una nueva entrega recibida de nuestro Padre Celestial a través de la meditación de su palabra y, por supuesto, una de las cosas tan equivalentes también, al igual que su propia palabra, es su espíritu, porque escrito está que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Quiere decir que sin el Espíritu de Dios estamos ciegos. Dios es luz y el Espíritu de Dios es el que nos da la luz para poder ver la verdad que puede estar delante de nuestros ojos, pero sin la luz del Espíritu de Dios no podemos entender. Por eso que se cumple la palabra de Dios para aquellos que amamos a Dios, que las cosas que Él nos entrega las hace por su Espíritu, como dice en Corintios, cosa que ojos no vio, ni oído yo, ni subió en corazón del hombre, no se lo imaginó nunca, son las que Dios ha preparado para los que le aman y Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. De manera que hay cosas que están delante de los ojos de la gente, lo escuchan, pero no lo pueden entender, no lo pueden ver. Y Dios nos la reveló por su Espíritu y vamos a tratar un tema muy delicado y quiero hacer un aviso antes de empezar este tema, porque voy a tratar un tema muy delicado. En primer lugar, quiero decir que yo no estoy en contra de ningún ser humano de a pie, secular, no estoy en contra del judaísmo per se. Sabemos que Dios se manifestó al mundo de muchas maneras en otro tiempo y que Él eligió a un hombre llamado Abraham para, a partir de él, darse a conocer a la humanidad, en una humanidad que en ese tiempo estaba confundida, adorando a muchos dioses, inclusive el Padre enaltecido, que es el nombre de Abraham, el cual es el nombre que tenía su padre. El padre de Abraham guardaba ídolos y de esa casa de idolatría, de ese mundo, Dios lo llama a Abraham que deje su tierra y su parentela a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y entonces a partir de allí Dios se revela, digamos, a la humanidad de una manera más concreta, más concisa, para prepararse para él mismo un pueblo santo, celoso de buenas obras, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la verdad del pueblo de Israel. Vamos a aprender de que el pueblo que ahora se llama el pueblo judío no es necesariamente lo que nos han hecho creer, y vamos a demostrarlo por las Escrituras y por la verdad. Aquí tengo una lista de personajes. Casi todos ellos son PhD, son doctores en el tema, y todos y cada uno de ellos, Arthur Koestler, doctor Ariel Oppenheim, Eran Elkai y el profesor Shlomo Zahn, son todos ellos judíos y unos con doble nacionalidad, judío y israelí, que quiere decir que nacieron y son ciudadanos del Estado de Israel ahora mismo, y ellos tienen mucho que decirnos con respecto a este tema que vamos a tratar. Repito, no estamos tratando de causar una especie de rechazo a un sector de gente que creen en su religión, y vamos a aprender de que ser judío no significa tener un lugar específico, como decir los franceses, los italianos se identifican con esa tierra que tienen ahora, pero antiguamente los pueblos no se identificaban como decir yo soy francés o yo soy alemán. Hace muchos años atrás los pueblos no se identificaban de esa manera, pero sin embargo los pueblos tienen pues sus características culturales, tienen semejanza en lo que comen, en el idioma, en muchas cosas. Y vamos a aprender de que este pueblo llamado judío ha sido un pueblo diseñado, porque verdaderamente no es como pensamos. Lo único que los ha unido a través de los años, a través de los siglos, ha sido su religión.
y eso es todo. Pero que entre ellos tengan cosas en común, casi nada, ni siquiera el idioma. Entonces vamos a ver de que hay una mentira que se ha propagado, y es hacernos creer que la tierra de Palestina, que la tierra donde está ahora el Estado de Israel desde 1948, cuando se independizó con David Ben Gurión, que pues leyó la independencia de Israel un día antes de que el mandato británico terminara. El 14 de mayo de 1948 se leyó la Declaración de la Independencia y se formó el pueblo judío, el Estado de Israel, mejor dicho. Y si ustedes se ponen a pensar, de 1948 hasta estas alturas no ha pasado muchos años. O sea, no ha pasado ni 100 años, y vemos que ese pequeño Estado prácticamente es el dueño del mundo. Prácticamente estos personajes que yo los llamo, y se llaman a sí mismos sionistas, tienen un poder increíble. Ellos controlan y dominan prácticamente todas las áreas de la humanidad, del mundo, y tienen el poder de la energía nuclear, tienen el poder y la influencia en este país de Estados Unidos de una manera increíble. Entonces podemos decir, yo antes, cuando estaba ciego, yo decía, bueno, el pueblo judío, Dios los ama, los eligió, y por eso que lo han prosperado, decía yo. Y esa era mi honesta creencia. Y digo honesta porque era sincera, y yo estoy seguro que mucha gente también piensa que, como está escrito, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, y por eso que Israel, los judíos son prósperos porque Dios los ha bendecido. Y esa es una idea totalmente común y muy popular, y yo me la creía. Hasta que cuando Dios me llama a este llamamiento celestial, diría yo, este llamamiento vertical, donde Él me abre los ojos y me enseña que toda mi teología y todo lo que aprendí o repetí de lo que me enseñaron, todo estaba equivocado. Y Él me llama para abrirme los ojos, y me hace recordar lo que Él hizo en Lucas capítulo 24, cuando Él resucita, se aparece a sus discípulos, y dice la palabra de Dios que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. De la misma manera, Saulo de Tarso era un erudito que había estudiado a los pies de Gamaliel, era irreprensible en cuanto a las ordenanzas y a la ley, fariseo de fariseos, o sea, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley era fariseo, o sea, era de la secta más rígida. Y sin embargo, conocía la Torá, las Escrituras, pero no las entendía, no se les había revelado. Cuando el Señor se aparece, lo deja ciego 3 días, y luego recibe la vista, de Ananías ora para que reciba justamente el Espíritu de Dios, que es lo único que le iba a dar la luz para poder ver. La palabra de Dios dice que inmediatamente él comenzó a predicar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, inmediatamente. Luego se fue a la Arabia, después 15 años, 14 años, volvió a Jerusalén, etc. Pero él inmediatamente se le cayó la venda, y toda la escritura que él se supone que él creía que sabía, recién la entiende y empezó a predicar la verdad. Eso es algo parecido a lo que me pasó a mí, y mucha gente se ha escandalizado de todas las enseñanzas que he dado, los que no quieren soltar su tradición, pero aquellos que son humildes, sus ojos también han sido abiertos y han sido libertados a una bendita libertad en que el pecado ya no se enseñorea más de ellos, y le damos toda la gloria al Señor. Así que después de haber hecho esta introducción, quiero llevarlos a esta enseñanza que al final le pondremos el título. No sé, estaba pensando en muchos nombres. Uno de ellos es un pueblo diseñado. Y vamos a empezar con una lectura en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, y Apocalipsis 3, verso 9, porque quiero sujetarme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura, si alguno dice no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. No sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, discusiones,
disputas corruptas, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si no nos sujetamos al fundamento que es Jesucristo, no vamos a interpretar bien la palabra. Así que queremos ir de frente a la palabra de nuestro Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, hablándole a la iglesia en Esmirna, y le dice en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Las dos únicas veces donde la palabra del Señor Jesús menciona judíos en Apocalipsis son dos veces. Apocalipsis tiene 22 capítulos y en solo dos oportunidades el Señor menciona a los judíos, y es para decir lo que dijo: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo esto lo leí muchísimas veces, nunca lo entendí hasta que el Señor me habla de entendimiento. Porque él dijo la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, se refería a su totalidad prácticamente, porque él hubiera dicho la blasfemia de algunos que se dicen judíos. Pero no, él dice de los que se dicen judíos. Y el capítulo 3, verso 9, dice lo mismo, hablando a la iglesia en Filadelfia, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, acá no dice a algunos que dicen ser judíos y no lo son. No dice a algunos que dicen a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo te he amado. ¿A quién le está hablando? A una iglesia de los gentiles. O sea, la palabra de Dios dice, y se me viene un versículo que apunté aquí, donde hay un pasaje en Marcos capítulo 13, 9, dice que en aquel tiempo os entregarán a los concilios y os azotarán en las sinagogas. O sea, no dicen algunas sinagogas, sino que eso va a pasar en el tiempo final. Y eso lo voy a leer aquí, capítulo 13, verso 9, en Marcos. Dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y la palabra de Dios dice en Lucas y Mateo, dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, estamos hablando de que está hablando de ese tema, y vamos a empezar ya esta enseñanza tomando en cuenta el fundamento de la palabra del Señor Jesús, que dijo que en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está escrita la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que estas son las palabras que va de la profecía más segura y certera de las cosas que van a pasar en el futuro. Esto pasó hace cientos y cientos de años atrás, y estamos en este tiempo ahora, en el 2020, el año gregoriano. Yo tengo mis dudas de que verdaderamente sean 2000 años que han pasado, por muchas razones que no es mi tema hoy día, pero pues de acuerdo a lo que nos han enseñado en la historia, porque son un número reducidísimo de personas las que nos han contado la historia que sabemos, ¿no? Aparte, a partir de esas personas, ese grupito bien pequeño de personas, es toda la información que tenemos de toda la historia que hemos estudiado de todos los tiempos. Y entonces, yo dudo mucho de que estemos en el año 2020 exactamente, pero lo que queremos es decir un fundamento, que el Señor dijo que en los últimos tiempos había un grupo de gente que se iba a llamar judíos, para empezar. Ahora, ¿por qué mienten? Porque eso es lo que dice acá. Dice acá, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué mienten? Y vamos a demostrar aquí
Y tienen aquí todos estos nombres para que ustedes lo investiguen. Inclusive aquí tengo el libro de Arthur Koestler, The 13th Tribe, que significa la 13ª tribu. Y vamos a ver que este señor, pues a él y su esposa se suicidaron en 1983. Lo escribió en el 1976 y el tipo se suicida con su esposa también en el 1983. Y cuando buscas en Wikipedia, hablan pestes del hombre. Y digo, ¿pero qué? ¿Cuándo se ha visto que una enciclopedia toma lo peor de un hombre y lo pone ahí? Y el Espíritu Santo me dijo, eso es para sembrar en la gente que este hombre fue prácticamente una bestia de ser humano. Porque esa es la impresión que te da cuando lees la biografía. Y yo dije, sí, seguro que fue tan malo. Pero eso es lo que quieren sembrar en los corazones de la mente. La gente, las enciclopedias están corrompidas también, porque pues la UNESCO es parte de todo esto. Parte de toda esta élite que ha engañado a la humanidad. Y vamos a empezar con la enseñanza. Entonces, quiero leer Éxodo capítulo 4, verso 22, que cuando el Señor llama a su pueblo de Egipto, Él lo llama Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso lo había leído en algún momento en un en vivo que hicimos. Éxodo capítulo 4, verso 22, dice cuando Dios está llamando por medio de Moisés a su pueblo fuera de Egipto, dice el 22, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, : Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. O sea que Dios llama, y estas son las palabras de los labios del Señor. Él llama a Israel, su hijo, su primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primero de muchos. En el griego, pues esto es en hebreo, pero en el griego es prototokos, que primero de varios. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es Jacob y otra cosa es Israel. Y vamos a ver que cuando Dios llama a Abraham para prepararse un pueblo para sí, Dios lo llama para que él sea heredero. Dios le dice, te voy a mostrar la tierra, te la daré a ti y a tu descendencia. Mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, cuenta la arena del mar, si lo puedes. Y le dijo Dios, así va a ser tu descendencia, porque voy a bendecirte a ti y serán bendita en ti, pues tu descendencia para siempre, y te daré la tierra en posesión. Entonces la gente cree que Israel pues siempre vivió en esa región de Palestina y que ahí estaba el reino de Salomón, de David, y eso era el territorio de Israel con sus 12 tribus. Después se dividió y se fueron 10 para arriba y 2 para abajo, Benjamín y Judá, y luego pues el reino del norte, el reino del sur, y luego se fueron cautivos a Siria, las 10 tribus, y se dispersaron, nunca más regresaron, y luego se quedó Judá en el sur, y regresaron también después de un cautiverio en Babilonia, y etcétera. Al final de cuentas, la gente y yo mismo teníamos la idea de que Israel era un territorio, y vamos a ver que Israel no es un territorio y que la tierra prometida no es necesariamente lo que nos han enseñado, sino que todo está mal, todo está en sentido espiritual, como lo llama la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en Apocalipsis. Se me viene a la mente Apocalipsis capítulo 11, me parece, donde la palabra de Dios habla en sentido figurado. A ver si lo encuentro. Habla de Jerusalén, donde fue crucificado el Señor. A ver si lo encuentro. Donde en sentido figurado dice era Sodoma y Gomorra. Este es el versículo 8. Apocalipsis 11:8. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad
que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea que si la palabra de Dios no nos revela esto, que en la mente de Dios Jerusalén se había convertido en Sodoma, y por cierto, Dios llama a Jerusalén muchas veces Sodoma y Gomorra, la compara a Sodoma y Gomorra, y Egipto. Y acá lo dice directamente, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, si esta palabra no estuviera ahí, jamás y nunca nadie podría interpretar correctamente. Por eso la palabra de Dios dice en sentido espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso sin el Espíritu de Dios estamos ciegos totales, enseñando doctrinas dispensacionalistas rarísimas, acomodadas a nuestra agenda y a nuestra manera de pensar y de ver las cosas, y estamos más perdidos y más ciegos que Bartimeo. Entonces, acá vamos a empezar a aprender lo que es la verdad, y vamos a ver que cuando Dios llama a Abraham y le dice que él va a ser heredero de la tierra, no está hablando de un pedacito que prácticamente, como enseñé un día, de las tribus de Israel, que tenía más de 100 y pico de ciudades con sus ejidos, solamente la tribu de Judá. Y entonces 100 ciudades con sus ejidos y ciudades. ¿Dónde puede entrar allá en Tel Aviv, cerca de Belén y de Jerusalén actual? O sea, no tiene sentido. Es que lo que pasa es que no hemos entendido. Cuando Dios le dijo que la descendencia de Abraham iba a heredar la tierra, estaba hablando de toda la tierra. Y vamos a verlo. Vamos a verlo en... vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 dice, vamos a ver, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Dice Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 13. Y lo voy a leer. Voy a leerlo del verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, tenía un pacto. Cuando Dios lo llama y le hace la promesa, ¿tenía un pacto, ya tenía el pacto de la circuncisión o lo hizo Dios cuando él estaba incircunciso? Y ahí lo dice. Y recibió la circuncisión, ¿cómo después le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y se contesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso. O sea, es una señal, es un sello. O sea que Dios usa al pueblo de Israel, el pacto, la ley, las promesas y todo eso como un sello, como una señal de su palabra, de lo que Él prometió. Entonces dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea que, por eso yo puedo decir confiadamente, yo soy descendiente de Abraham. Él es mi padre porque yo soy un creyente no circuncidado. Ahí está escrito, para que Abraham fuese padre de todos, no de algunos, sino de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y también padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas. Ok, repito, es el padre de todos los creyentes no circuncidados. Y versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe
que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y este es el versículo que quiero centrarme. El versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del, léalo. Repito, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo. Estamos hablando de que la herencia de poseer la tierra, cuando venga el Mesías, porque eso lo he escuchado a algunos que se llaman rabís, judíos. Ellos creen en la venida del Mesías, en que Él va a restaurar todas las cosas y que va a instaurar el reino y que pues prácticamente los judíos van a ser los amos y señores y todos los goyim y todos los gentiles van a ser sus esclavos, porque va a venir el Mesías y va a restaurar todo y va a poner todo en orden y van a reinar en esta tierra en paz. O sea, esa es la idea que tienen ellos y tienen algo de verdad en el sentido bien lejano, pero que en el sentido verdadero y correcto están bien lejos, pero que tienen algo de verdad, El problema está que cuando venga el Mesías, lo que va a venir no es el Cordero, sino va a venir el Señor de señores y Rey de reyes, el Verbo de Dios, con todos sus ejércitos celestiales. Y si bien es cierto, le quieren llamar Mesías, que lo llamen el Cristo, sí, que lo llamen el ungido, va a venir, pero cuando Él venga va a venir a quemar toda la tierra y todo lo que haya en la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios en todas partes. Entonces la idea de la gente que se dice ser judía no lo es que interpretan las escrituras sin el Espíritu de Dios. Cuando el Señor viene a restaurar todo, está hablando de los tiempos finales. Lo pueden leer en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que cuando Él viene, ahí lo pueden ver. Lo dice claramente, habrá tribulación, persecución, y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con sus ángeles, y entonces ahí viene todo, y Él manda a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Eso es lo que se llama el rapto o el arrebatamiento, para decirlo mejor, y está todo claro, y eso viene inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, está tan claro allí que un niño lo puede entender, pero sin embargo, la gente que no cree a la palabra, el espíritu del príncipe del aire, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento de los que no creen, de los incrédulos, para que no le resplandezca la verdad, porque pues no quieren aceptar la palabra como niños, sino que siguen repitiendo doctrinas que las cuales nunca Dios entregó verdaderamente a sus hijos, que lo buscaron con humildad y con piedad, buscaron la verdad, con humildad, con piedad, con perseverancia, y Dios se la entrega, porque Él dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y Dios, a todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios, como dice la palabra en Juan, todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, está asegurado que un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar Dios, y Dios le va a dar el entendimiento. Pero el que cree que ve, se queda ciego. Como le dijo el Señor a los discípulos, mejor dicho, a los judíos que habían creído en Él: nosotros nos llama ciegos, etc. El Señor dijo: mira, ustedes si fueran ciegos no tendrían pecado, pero porque ahora decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque Él vino para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y todo lo que salió de los labios del Señor se tiene que cumplir, es ley. O sea, así lo quiso, no quiso decirlo. Si lo dijo, ya no vuelve, su palabra no vuelve para atrás, tiene que cumplirse. Por eso que tenemos que sujetarnos a lo que Él dijo. Entonces, vamos resumiendo hasta este punto. El verdadero pueblo de Dios fue llamado para que sea un pueblo santo, apartado, celoso de buenas obras, para que guarde sus mandamientos, para que herede la tierra. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Lo que pasa es que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, no lo conocieron, tropezaron en la piedra de tropiezo, porque ya estaba escrito también. Entonces, cuando Él venga, Él no va a venir por unos cuantos años. La Biblia dice que cuando Él viene va a reinar por los siglos de los siglos. Alguna otra doctrina equivocada es que va a venir 1000 años y después otra vez Satanás va a ser suelto y otra vez va a engañar. O sea que, ¿para qué vino? O sea, es una doctrina bien equivocada.
Entonces, vamos a leer aquí, vamos a definir, entonces, como estamos hablando de esta enseñanza de que hay un pueblo que ha sido diseñado, que no necesariamente son, y vamos a leerlo con la Biblia para demostrar por escrituras, ahí mismo en Romanos capítulo 9, vamos a verlo directamente y vamos a ver el versículo 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Subrayado. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No sé si podemos apuntar eso. Está bien claro. No los que, como dice ahí, no los que son hijos según la carne. No los que son hijos según la carne. Son los hijos de Dios. O sea, o creemos en la palabra de Dios o no la creemos. Tenemos que definirnos. Esta es la verdad. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, los que se dicen hoy día judíos y creen que es el pueblo de Dios, que son los escogidos, los hijos de Dios, mienten. ¿Dónde está eso? Aquí. Miren, Romanos, capítulo 9, verso 8. Ok, ahí está. Ahí hay dos testimonios. Otro testimonio más en los labios de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, verso 47. Ahí el Señor hace una diferencia cuando Natanael, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como están los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea que para el Señor un verdadero israelita no era en la carne, sino un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había en él engaño. O sea, y era una característica de los hijos de Dios, porque escrito está que ningún mentiroso entrará. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que está escrito y eso se va a cumplir. Entonces, una persona que practica la mentira no puede ser un hijo de Dios. Entonces, vamos a ver otro pasaje para confirmar lo que estamos hablando. Ahí mismo en Romanos capítulo 2 y verso 28. Romanos capítulo 2 y verso 28, para dar más testimonio. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, ¿por qué el Señor dijo los que se dicen ser judíos no lo son, sino que mienten? ¿Por qué? Por esta palabra, porque no es judío el que lo es exteriormente. Por eso que Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo: no, Jacob, serás Israel. ¿Por qué? Porque Israel es su hijo, su primogénito. De ahí engendra, a partir de Israel, el Señor empieza a engendrar más hijos. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Los verdaderos israelitas son aquellos en los cuales no tenemos engaño en nuestros labios, no hay mentira en nosotros. Entonces,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y de quién queremos recibir la alabanza y el galardón? ¿De los hombres o de Dios? Pues ustedes decidan. Acá estoy enseñando la palabra de Dios. Aquí no me estoy inventando nada. Y vamos a ver aquí que Abraham es el padre de todos los creyentes no circuncidados. Creo que eso ya lo leímos en Juan. Sí, ya lo leímos eso. Quiero ir a Oseas capítulo 1. El libro de Oseas capítulo 1. Si leemos bien rápido. Palabra del Señor que vino a Oseas. Voy a leer un poquito rápido. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer. Vamos a escribir esa palabra aquí. Dice Gomer. Esa palabra es importante. Y esta palabra, el significado es en el hebreo, esta palabra significa completado. Completado. En inglés, completion. Entonces dice: y tomó una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió Dios a luz un hijo. Y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El Señor dice: haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, que significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Quién habló? Habló Dios. Lo que Él dice se cumple. Entonces dice: mas de la casa de Judá, dice, tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo Ami significa no pueblo mío, no son mi pueblo. Entonces, versículo 10. Con todo, dice, la palabra de Dios continúa, dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Por qué? ¿Por qué dice: ustedes no van a ser mi pueblo más, los voy a desechar del todo, como dice aquí la casa de Israel, sino que los quitaré del todo? Pero después dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, el verdadero judío no es lo exterior, la circuncisión no es en lo exterior. No son los descendientes sanguíneos de Abraham, de quien Dios estaba viendo, sino del verdadero Israel. Por eso dice: con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, dice: sois hijos del Dios viviente. Y esto está en Romanos, justamente, Romanos capítulo 9. Ahí esta palabra se cumple ahí. En capítulo 9, dice, a ver, un ratito. Capítulo 9, versículo 26. Dice, voy a leer desde 24. A los cuales también ha llamado, esto es, o sea, estamos hablando del verdadero Israel, los verdaderos judíos. ¿Quiénes son? El verdadero Israel. Aquí está el 24. A los cuales ha llamado, esto es, a nosotros.
Es un grupo, la iglesia. A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí están los 2 olivos. Tenemos una enseñanza que se llama los 2 olivos. Estos son los 2 grupos. A nosotros, dice Pablo. ¿Quiénes son nosotros? Tanto los llamados, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, que forman el verdadero Israel, los verdaderos judíos, si se quiere decir así. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Y estaba hablando Pablo a los romanos, más gentiles que eso no puede haber. Entonces, estamos ahí entendiendo que el pueblo de Dios, cuando Dios elige este pueblo, lo llama para que sea un pueblo santo. Y vamos a empezar a ver esos versículos. Esos versículos que el Señor, y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, 6. Vamos a leer un poco antes. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Vamos a ir rápido. 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea que esto es condicionado, por si acaso. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí el pueblo de Dios abarca toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a ¿quiénes? ¿A los hijos de Jacob? No, a los hijos de Israel. Entonces, aquí vamos a avanzar y ahora sí vamos a leer el otro versículo que está en Deuteronomio capítulo 7 y verso 6. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido, ¿para qué? Para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea que es un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre toda la tierra. O sea que Dios abarca cielo nuevo y tierra nueva cuando Él venga, cuando el Mesías, cuando el Rey de Reyes venga en su gloria y viene pues con las nubes y todo ojo le verá, cuando Él establezca su trono donde van a ser reunidas todas las naciones y van a ser... Los muertos van a resucitar, el mar va a dar sus muertos, los sepulcros van a dar sus muertos, hasta el infierno va a dar sus muertos. Y todos aquellos que no se encontró su nombre en el libro de la vida serán echados a la segunda muerte, el lago de fuego que arde con, dice que arde con fuego, la segunda muerte, lo que se llama la segunda muerte. Entonces, estábamos aquí en Deuteronomio capítulo 7, lo hemos leído. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 14, un poco más adelante. Estamos dando la palabra para confirmar lo que estamos hablando. Versículo 2, Deuteronomio 14, porque eres pueblo mío, santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea que yo no sé si lo están viendo bien claro, pero si la tierra está aquí en los continentes y todo esto, y dice la palabra de Dios allí, porque eres un pueblo santo al Señor, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos, o sea, de aquí, en Chile, en Argentina, en España, en Perú. De aquí Dios saca y forma un pueblo, lo saca del mundo y forma un pueblo. Este pueblo es lo que se llama la eclesia, los grupos llamados fuera. El Señor nos rescató, nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde? De entre todas las naciones. Y luego cuando Él venga, juzgue y ponga cielo nuevo y tierra nueva, vamos a reinar y gobernar sobre las naciones que
pues fueron salvas. ¿Quiénes son las naciones que fueron salvas? Fueron todas aquellas personas que en el juicio fueron juzgados de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas, porque los libros se abrieron y también se abrió otro libro que es el libro de la vida. Y todo aquel que su nombre fue encontrado en el libro de la vida forma parte de las naciones que han de ser salvas. Pero el que no se encontró su nombre, pues será arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, de eso estamos hablando. Y ahora, para confirmar un poco más, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 26, versos 18 y 19. 26, 18 y 19. Dice: y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. O sea, no es para que te la creas que eres el mejor de todos. Ahí dice que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, porque te ha arrancado de todas las naciones de donde estabas. Dice, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Para eso, a fin de exaltarte sobre todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque vamos a estar en todas las naciones. Para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo, ¿qué? Un pueblo santo, apartado, consagrado al Señor tu Dios, como Él lo ha dicho. Y eso también lo podemos corroborar. La misma palabra está en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, cuando el Señor dice: mas vosotros sois, hablando de la iglesia. Pedro, hablando de la iglesia, dice: sois linaje escogido, real sacerdocio. La misma palabra de que estamos hablando de Deuteronomio y en Éxodo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que ahí está la palabra de Dios, y vamos a ver qué pasó entonces con los que pues fueron llamados a ser el pueblo de Dios y lo rechazaron. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver Mateo 21. Mateo capítulo 21. Y es largo, pero vamos a hacerlo lo más breve posible. Vamos a empezar el versículo 18. Esto es cuando el Señor viene a Jerusalén. Jerusalén era el centro, si se quiere decir, el centro del mundo, por así decirlo, de esa parte de la tierra. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿ok? Ahí lo dice bien claro, volviendo a la ciudad. O sea que presten atención. La palabra de Dios dice, por la mañana, el punto es volviendo ¿a dónde? A la ciudad. ¿Qué pasó cuando él volvió a la ciudad? Dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Acuérdense, el Señor cuando habla algo, no habla por hablar. Él no fue a ver a una planta o un árbol para comer un fruto necesariamente. No, él volvió con un propósito. Maldecir una higuera no necesariamente. ¿Tenía hambre y quería comer? No necesariamente. Él fue a la ciudad. Esa era su misión. Volviendo a la ciudad de Jerusalén, vio la higuera y tuvo que proferir la maldición. Nunca jamás nadie o nazca fruto de ti. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 23, para acelerar un poco. Cuando vino al templo, o sea, no solamente vino a la ciudad, y cuando entra maldice a la higuera, sino que va al centro de la ciudad y va al templo mismo. Y dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes, y no solamente los principales sacerdotes,
sino todos aquellos que representaban al mismísimo Israel. Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y etcétera. Y ustedes más o menos ya conocen la historia. Voy a leer versículo 32 para concluir un poco. Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, ¿no es cierto? O sea, los pecadores y los gentiles, los goyim le creyeron. Y vosotros, aquellos que él llamó, porque tenía que haber una señal, un sello de que él estuvo en la tierra haciendo un pacto con un hombre llamado Abraham. Dice: pero ustedes viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ese es el problema. Porque si bien es cierto, en Juan capítulo 8 habla de unos ciertos judíos que habían creído en él, a los cuales después le dijo: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, gente que cree en Jesús y Jesús los llama hijos del diablo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque conforme a lo que está escrito, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué significa esto? Que Dios no desea simplemente que creas, porque eso no es suficiente. Aquí lo dice: ustedes no se arrepintieron después para creerle. O sea, no se puede creer verdaderamente si no hay un arrepentimiento. O sea, la gente que peca es porque no ha creído verdaderamente y no conoce quién es Dios. Por eso que es imposible creer con una fe genuina, verdadera, sin arrepentirse. No se puede arrepentir sin fe, sin creer, y no se puede creer sin arrepentimiento. Tiene que ser junto. Ya saben ustedes la historia de Simón en el capítulo 8 de Hechos, que creyó y se bautizó. Y luego Pedro le dijo: arrepiéntete, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. El tipo había creído, se había bautizado, pero no se había arrepentido. Era un hijo del diablo, conforme a las escrituras. Entonces, ahí estamos viendo, y en este mismo capítulo el Señor le cuenta la historia, una parábola de los labradores malvados. Ustedes pueden leerla. Y ellos, esta gente, se dieron cuenta cuando Jesús le dijo en versículo 42: nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, aquí viene ese versículo que es bien importante. Mateo capítulo 21, verso 43. La palabra que salió de los labios del Dios Altísimo hecho carne. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando Dios habló eso se cumple. Por eso que él vuelve a la ciudad de Jerusalén y él maldice a la higuera y dice: nunca nadie más coma fruto de ti. Y él lo tiene que decir porque eso se tiene que cumplir. Y esta palabra es verdadera y se cumple. En ese momento dejó de existir el pueblo étnico o llamado judíos, con su templo, con su liturgia, con sus sacerdotes, y etcétera, etcétera. Escrito está y esa palabra se cumple. Por tanto os digo que el reino de Dios, no que pueda ser que va a ser quitado, no que pueda ser que si se portan bien o si se portan mal. No, ya no. Él lo dijo: el reino de Dios será quitado de ustedes y entregado a gente que produzca los frutos. Esa palabra es verdadera y se cumple. Entonces, el versículo, vamos a ir, cómo es que, volviendo un poco a la historia, en Segunda de Reyes, vamos a ir un poco rápido porque tenemos que dar un poco de historia aquí. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ustedes lo pueden leer, Segunda de Reyes, capítulo 17. Pueden leer todo el capítulo 17, donde está la historia de Israel cuando es llevado cautivo a Asiria. Esto fue en el año aproximadamente 722 antes de Jesucristo. Allí pueden leer toda la historia en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ustedes pueden leerlo, pero vamos a ir un poquito la fecha. 17:1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá,
comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuándo no? Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, etcétera, etcétera. Y bueno, lo llevó cautivo a Siria. Verso 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Si ustedes ven esto, esta es toda la historia, pueden leer todo el capítulo. Vamos a leer la parte última, verso 23. Hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hasta hoy. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. ¿Se dan cuenta? Interesante cómo hay una división. Hasta hoy, dice, los hijos de Jacob, pues no guardan los mandamientos de Dios, ni sus ordenanzas, ni nada, a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y para terminar, el último verso del capítulo 17 dice, versículo 41, así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. O sea, cuando fueron llevados cautivos a Siria, donde las 10 tribus se perdieron y se confundieron allí mismo dice que temían a Dios y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, como hicieron sus padres, así hasta el día de hoy. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando la verdad. Lo que dijo Dios se cumplió. En Oseas y en Jeremías, Isaías, en todas partes el Señor habló que si ustedes guardan, ustedes serán mi especial tesoro, serán benditos y todo, pero si me desobedecen y se apartan, los destruiré, los esparciré, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se cumplió. Ellos fueron llevados cautivos en el 722 a.C. y en Segunda de Reyes, Judá y Jerusalén, o sea, el reino del sur, también fue llevado cautivo a Babilonia. Ustedes pueden ver la historia en Segunda de Reyes, capítulo 25. Y pues vamos a leer del 1 al 11. Pero para ahorrar tiempo, ustedes pueden leerlo allí. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Esto pasó en el 587 antes de Jesucristo. Y esto es lo que pasó. Verso 7, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. O sea que destrozaron el templo, se llevaron todos los vasos, etcétera. Los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. O sea que versículo 20, capítulo 25, 21 dice, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat, y fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. O sea que una historia triste. Lo que estamos hablando es de que Dios esparció y no quedó Israel. Entonces, cuando viene el tiempo del Señor Jesús, el nacimiento, entonces algunos fieles, verdaderos judíos como Simeón, como Ana, que oraba para la venida, entonces vio con sus ojos al Mesías. Pero ellos entendían, porque si bien es cierto, entendían a medias. Él era el Mesías, pero ellos pensaban que iba a restaurar el tiempo en esos días, que iban a votar a todos los romanos y que se iban a instaurar los judíos como los reyes y señores, y que todos los demás iban a ser sus esclavos. Tenían la idea, pero la idea estaba bien equivocada. El Mesías vino, pero no lo conocieron. Porque Dios se manifestó en carne para pagar el precio de nuestra redención. Él compró
su propio pueblo lo compró con su propia sangre. Dice la Biblia, para hacerse un pueblo para sí mismo, comprándolos con su propia sangre. Entonces, ¿de qué estamos hablando en todo esto? Porque es bastante el tema. El tema es que se inventaron un pueblo, una tierra, Eretz Israel. Eso fue un invento. Dios no quiso que haya más una tierra Israel. El concepto de tierra no es bíblico, porque cuando Dios dice que viene el Mesías y va a restaurar y va a reinar sobre la tierra, está hablando del tiempo final. Cuando Él viene, quema todo, queda un lago de fuego la tierra. O sea, como dice, un mar de cristal, como de fuego. Y los que estaban parados eran los que alababan al Cordero. El capítulo 15, me parece, Apocalipsis, cuando quema todo, los únicos que están parados, que no les tocó el fuego, son los hijos de Dios. Una simbología de eso pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando, ustedes ya saben, los metieron al horno 7 veces más calentado que al principio, pues estaban los 3 ahí y no sufrieron daño del fuego, y había un cuarto caminando en medio de ellos y ni siquiera tenían el olor. Dios nos va a librar de la hora de la prueba que va en este mundo. No nos va a librar del día, porque el día del Señor viene y todo ojo le verá, pero sí nos va a librar de la hora de la prueba. Y la hora, esa es la hora cuando meta fuego a todo y queme todo. Y ahí, antes que pase eso, nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorrupción, dice la palabra del Señor. Entonces, hay bastante tema para hablar, y vamos a hacerlo en una segunda parte, porque creo que esto es bastante para una enseñanza que se va a demorar 2 horas. La voy a partir en 2, aquí voy a terminar y va a haber una segunda parte. Bendiciones.